Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en esta ocasión estamos de cumpleaños, no yo, pero mis invitados sí, porque cumple 20 años el Estado de la Nación, y tenemos aquí al director fundador, don Miguel Gutiérrez, y al director ahí, don Jorge Vargas, con quienes conversaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, y les agradecemos que estén ustedes todavía con nosotros para conversar sobre este cumpleaños importante de una institución que también se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y por cierto, no totalmente. Hay una parte que no se paga de esos impuestos, y en la etapa fundacional, don Miguel, creo que había una parte más grande que no salía de los impuestos directamente. Pero tal vez antes de que me conteste esa pregunta, ¿por qué no me cuenta cuando todavía no existía, y si usted soñaba con tener un hijo que llegara a 20 años, de este tamaño, de esta legitimidad, de este conocimiento, de esta capacidad hasta de darlo en adopción? ¿Qué pensaba usted antes de que el niño naciera? Y me imagino que el parto fue complicado, y la gestación de más de 9 meses. Pues sí, efectivamente fue una gestación de más de 9 meses. En esa época yo estaba trabajando en 2 lugares con PNUD. Una en República Dominicana, con un programa que fue alterno a los ajustes estructurales. Fue un programa de desarrollo humano que tuvo también una base muy importante en una concertación social para fijar las bases del combate a la pobreza y la reforma de los sectores sociales. Así se llamó ese programa. Lo que estábamos haciendo en República Dominicana era como intentando apoyar a un gobierno que estaba en seriosísimas dificultades, yo diría la crisis más profunda, con precios de petróleo, apagones, una situación realmente dramática, y produjimos, como parte de ese intento de recuperar, un conjunto de documentos breves que eran como el estado de la cuestión en materia de vivienda, seguridad social, educación, etcétera, para someterlo a un proceso de concertación. Fueron como bases técnicas para la concertación. Ahí aprendí un oficio, y era elaborar un documento académico que pudiera tener implicaciones políticas. De hecho, eran opciones las que se presentaban al conjunto. También le decía, estaba trabajando en otro lugar, y era Panamá, con la salida democrática panameña. El restablecimiento después de la invasión norteamericana, había que restablecer la democracia. Y eso fue un proceso también bastante complejo, porque hubo que sentar a actores que tenían sangre del otro en sus manos. Entonces no era nada sencillo intentar restablecer una vida democrática y ciertos niveles de conversación, de conciliación entre partes que habían confrontado muy fuerte. Si usted ve, el Estado de la Nación es un poco el arreglo social que produce un acuerdo político para transitar por un restablecimiento de la democracia, con elementos o bases técnicas para llegar a deliberar y producir acuerdos fundamentales. Son como partes que de alguna forma juntamos para producir un proyecto. Hay un tercer elemento que también es muy importante para entender la creación del Estado de la Nación,
en el 90 apareció el primer informe de desarrollo humano del mundo, con un concepto novedoso. El PIB, el Producto Interno Bruto, no sirve para explicar el desarrollo de los países. Es necesario utilizar una medida más compleja que incorpore elementos de carácter social como educación, como salud, etc. Y en ese sentido era como un marco comparativo internacional muy legítimo, comenzaba a legitimarse con fuerza, además era como muy novedoso y nos venía a sacar del paradigma del crecimiento económico. Júntele a eso una situación muy particular de las universidades, un primer ajuste recesivo que se estableció allá en el año 1970-71, colocó a las universidades en una situación de desfinanciamiento total. Caminando en una marcha con José Andrés Macís, quien es director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior, lo era y lo es todavía, íbamos conversando y yo le decía, qué problema que las universidades hayan perdido una voz articulada sobre el desarrollo, pensando en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR, que marcó pauta en la época, en los 50, 60, con la producción de visiones de país e incluso con la producción de políticas públicas para el país. Qué lástima que tengamos que improvisar una visión del desarrollo en donde, por supuesto, las universidades tienen un papel centralísimo y por eso hay que financiarlas. Nosotros deberíamos tener, le decía yo, una voz mucho más articulada y clara. Él me respondió, ¿y por qué no hacemos un índice como el que tiene la Universidad de Michigan, que es un índice de satisfacción de la gente? Yo le dije, me parece que hay algo mejor, y es el índice de desarrollo humano. Nosotros podríamos adoptar en términos globales, comparativos internacionales, ese índice de desarrollo humano y complementarlo con un estudio en profundidad de los factores de desarrollo. Y esto buscando un arreglo social, traído de Panamá, un arreglo social que conduzca el proceso y que lo haga muy legítimo. Pero además incorporar un estilo de trabajo, que sería la producción de bases técnicas para la deliberación social. Si ves ahí hay 4 o 5 partes, algunas que son un episodio, otras que son tendenciales, otras que son un producto. El armado de eso, que se tomó 2 años y algo, y la consecución de los primeros recursos, que como bien decías no eran del presupuesto de la República, sino que fueron más bien de la cooperación internacional por muchos años. Por más de 9 años nos sostuvimos elaborando proyectos de financiamiento con la cooperación internacional, bilaterales, multilaterales, Unión Europea, el propio PNUD, los Países Bajos, Suecia, etcétera. Fuimos construyendo también nuestra base material. Allá por el 9º informe, el PNUD dijo, ya Costa Rica está graduado y ustedes están graduados. CONARE asumió el programa, de hecho venía operando dentro del programa como ejecutor nacional junto con la Defensoría de los Habitantes. Y así comenzamos a depender del presupuesto público, en este caso de las universidades. Ellas ponían algo, pero no era lo importante. A partir de ese momento pusieron el grueso de los recursos. Aún todavía una parte de los recursos, sobre todo proyectos innovadores como el Estado de la Justicia, el Estado de la Ciencia y la Tecnología o el propio Informe Regional Centroamericano, se financian mayoritariamente de recursos externos, aunque tienen un aporte siempre importante del CONARE. Eso es así en síntesis el origen, las partes y un poco el armado. Hay 2 temas que yo creo que son importantes de mencionar. Hay una señora que dice que una carretera que podrían construir los asiáticos, que mejor sea 20% asiáticos y 80% ticos. Y un poco mi
me preguntas, esta lo que quiere es que no se cumpla, porque el estadio se terminó antes de lo que estaba previsto. Yo no sé con el puente del Tempisque, pero sospecho que se cumplió muy bien. Ustedes son asiáticos. Todos los años y en tiempo y en manera tienen las cosas. Ahí hay encima con el agravante de que tienen un equipo base y un equipo muy grande, y además tienen un consejo consultivo que seguramente les dice cosas que a veces sin querer son piedritas. ¿Cómo se resuelven esos dos temas? Mira, el esquema del Estado de la Nación es un esquema armado sobre la base de procesos. Son procesos que tienen también su cronómetro a la par. Y la verdad que tritura. Por 20 años o por ahí estuve siendo triturado por esa maquinaria. Y ahora, pensionado, pues la veo un poquito más de lejos, trato de mantenerme, porque eso nunca fue un trabajo, siempre fue pasión, pero hoy tritura a Jorge. Esa maquinaria es algo tremendo porque funciona. Son procedimientos, usted tiene una investigación participativa, tiene estándares de producción, tiene estándares también en materia de contenidos, todo está estructurado según procesos. Es un esquema de calidad total, está inspirado en calidad total y funciona como tal. Es en ese sentido asiático, sí, pudiera ser. Mucho tuvo que ver en esto alguna formación en sistemas, pero también una enorme influencia del pensamiento de Deming, que es el artífice de un nuevo esquema de manejo, de gestión de procesos. Ahora me decías, ¿cómo manejar las piedritas del camino? Vea, los rectores y la defensoría, en un principio, lo mismo PNUD, dijeron algo que a mí me parece profundamente sabio, y es: delegamos la conducción sustantiva en un consejo consultivo, que es una treintena de personalidades nacionales convocadas de manera personal. No es un esquema corporativista, sino si usted tiene trayectoria, ojalá pertenezca a algún sector, usted puede formar parte de ese consejo si lo llaman. Ellos son los responsables y sus reglas son reglas sencillísimas, en la de menos inspiradas en los mecanismos de los venecianos. Mecanismos muy sofisticados de tira y encoge, pero que se expresan en reglas simplísimas. Todo se toma por consenso. Consenso, unanimidad. Si no se logra precisar mediante, qué sé yo, si no se logra acordar, perdón, mediante la precisión de términos, simplemente usted, como miembro del Consejo Consultivo, tiene derecho a dejar consignada su discrepancia. Pero además tiene la oportunidad de conocer las opiniones de todos y los reclamos de todos. En ese sentido son reglas muy sencillas que al final del camino producen acuerdos que son acuerdos en profundidad. Claro que la práctica de acuerdos genera mayor capacidad también de generar acuerdos. Vamos a acordar entonces estar listos para cuando el canal nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Miguel y don Jorge. Y don Jorge, usted hereda un fardo pesado. Ya don Miguel un poco hablaba de una característica, pero además yo quería destacar una parte que es hacia la adolescencia del hijo. Al padre le dio por concebir un montón de hijos, ¿verdad? Ya lo decía él, hay ahora como 5 estados, tal vez el de la educación es el más, bueno, no, el regional y el de la educación son posiblemente los hijos que más activos están,
Pero entonces, no solo estaban las complejidades de todos estos detalles que don Miguel planteaba, sino que cuando la familia es tan grande, a la larga los niños hacen mucha bulla, ¿verdad? O uno le pega al otro, lo pellizca, Sí, vea, al principio el informe Estado de la Nación era el proyecto y el proyecto era el informe. Y hoy en día tenemos un programa que se fue construyendo a lo largo del tiempo. En el 99 aparece el primer informe del Estado de la región sobre Centroamérica. En el 2006 el primer informe sobre el estado de la educación. Y ahora mucho más recientemente el estado sobre la ciencia y tecnología, y está por salir el estado de la justicia. Y cada uno tiene su génesis particular. El estado de la región en Centroamérica fue lo que llamamos Miguel y yo la huida para adelante. O sea, en un momento en donde el proyecto era muy tierno y dependía mucho de la cooperación internacional, Costa Rica no recibía recursos, y la única manera de poder hacer algo en Costa Rica era hacer algo en Centroamérica. Entonces, el Estado de la región nace en realidad a finales del 96 y 97, no solo con el compromiso de hacer el informe Estado de la región, sino de ayudar a crear como Estado de la nación en el resto de Centroamérica. Creo que se logró razonablemente, y después ya cada país hizo lo que quiso, pero eso fue la génesis particular del Estado de la región. Después hicimos un producto por una vez, pero que fue muy influyente, que se llamó la Auditoría Ciudadana sobre la calidad de la democracia. Ahí estuviste, creo que muy... Ahí estuve también, pero en realidad es todo el equipo que decía Miguel. No, de acuerdo, este es un grupo de ticos que cuando se ordenan y tienen un proceso y entienden que los plazos son importantes, de repente este montón de anárquicos se ordenan y las toman las cosas en serio. Pero después en el 2006, en esa época, sale un encargo. El presidente de la República le pide a las universidades que le hagan un estudio en profundidad del estado, en 2005, de la situación de la educación, y ese fue el origen. Esa comisión originalmente no era para el Estado de la Nación, pero nos cayó el chicharrón, y ahí nace el Estado de la Educación. Entonces ya de pronto éramos tres, no porque hubiera un gran plan detrás de eso, sino fueron respuestas de distinta manera a circunstancias. Ahora, ¿qué fue lo interesante? Que ninguna ampliación fue como artificial, o sea, de alguna manera siempre respondió a una necesidad, a una demanda concreta, porque no hay nada peor que expandirse sobre bases no reales, ¿verdad? Y ciertamente implicó ajustar las cargas de trabajo, el equipo, la composición del equipo, pero no variar, digamos, los principios y la metodología de trabajo, que fundamentalmente combina tres cosas: el tema de la investigación participativa, la consulta, y lograr, digamos, la máxima difusión posible. Porque el Estado de la Nación tiene muchas capas, además de productos, la gente mucho ve el documento, pero además del documento, o sea, el documento es la punta del iceberg. Está todo el tema que hacemos con los medios de comunicación, de trabajar con periodistas, contenidos y todo, pero cada año, por ejemplo, nos reunimos entre alrededor de 10.000 personas directamente para hablar del Estado de la Nación, de comunidades, organizaciones sociales, organizaciones empresariales. Entonces, el Estado de la Nación, además, es un sitio donde usted puede encontrar centenares de investigaciones. Entonces, piénselo como una plataforma de datos y análisis que se ha ido complicando. Yo creo que estamos en el borde, o sea, realmente no podemos más. O sea, hemos llegado ya a un límite de capacidades en donde cumplimos, pero implica un esfuerzo muy grande. Pero hay que decir que como es el horizonte, que uno dice voy a correr hacia el horizonte y el horizonte se mueve, en realidad hay que decir que el Estado de la Nación del año 94, 95, 96, que fue una sorpresa, fue generando, digamos, una serie de demandas por parte de la sociedad de más información. Entonces usted trata de hacer eso y de repente surgen nuevas demandas. No necesariamente porque la gente sea pedigüeña, sino porque estos 20 años uno puede cerrar los ojos y han sido años de extraordinario cambio en la sociedad costarricense y de cierta perplejidad. ¿Qué nos está pasando? Nuevos problemas, nuevos desafíos. Entonces, no solo nos hemos multiplicado en estos productos que tienen, sin embargo, una guía común y un método de trabajo común, sino que si usted ve lo que es el informe Estado de la Nación y lo compara con hace 10 años
o hace 20 años, en sí mismo es un producto mucho más evolucionado, porque la sociedad nos está demandando, los distintos actores sociales, cosas cada vez más complejas, más específicas y no se contenta. Si hoy saliéramos con el primer informe, digo que nos linchan en media calle, ¿verdad? Pero ese informe, el primer informe era absolutamente apropiado para el momento, porque no había, se había generado un gran vacío. Miguel decía una cosa que es importante, una época donde se creía que era crecer y después todos comeremos perdices, de pronto salió un texto que dijo, no señores, el desarrollo hay que ver otras cosas que son importantes. En este tema de, llamémosle la jubilación activa, no lo hemos conversado, de manera que aquí estoy. No sería como una especie de testamento, por eso mencioné lo de jubilación activa, porque sospecho que tendrás un montón de relaciones con el proyecto, que como dijiste es una pasión más que un trabajo, pero cuando cumplas 20 años de jubilado, ¿qué te gustaría ver del Estado de la Nación? Mira, no tengo en mis cálculos eso, pero... Yo creí que era que te iban a poder pagar la jubilación. No, Perdón, pero bueno. No tengo calculado eso de 20 años, pero ¿qué es lo que me gustaría para mí proyectar? Incluso más allá, he dicho reiteradamente que cuando estudie en Costa Rica, esta época, que es una época particularmente acelerada de cambios, de incertidumbres, de modificaciones de rumbos, de forcejeos, habrá un referente. Y es una narración detallada de cómo acontecieron las cosas. Puede ser que la interpretación dentro de 50 años sea distinta, pero ahí van a estar las bases para construir una muy buena interpretación. También el desenlace, la verdad que nadie sabe a ciencia cierta cuál va a ser, pero sí me gustaría que retrospectivamente se encontrara eso como una fuente de información y se encontrara en el Estado de la Nación una fuente de inspiración, de deliberaciones que finalmente condujeron a mejores soluciones. Yo veo, o me encantaría que en 20 años, y no en 20, ya en 5, en 10, en 15, esto fuera un centro de pensamiento estratégico para el país, en donde tirios, troyanos, tirias y troyanas encontraran un referente legítimo, válido. Creo que eso, por lo menos retóricamente, ya lo es. Yo creo que sí. Me encantaría que fuera en términos como muy reales, y además me encantaría que en 20 años estos instrumentos encontraran un sistema político muchísimo más acostumbrado a la verdad, a la lealtad y a una producción como más continua, que se vieran de nuevo como responsables de país, no como responsables de un partidito. Yo una cosa, en abono a lo que decía Miguel, primero, una cuestión que hemos conversado, que a diferencia de muchas instituciones que usted termina, le dan un reloj, le traen un mariachi y lo echan, ¿verdad? La idea que tenemos en el Estado de la Nación es que un director fundador, que bueno, desde 2012 Miguel no está activamente en el programa, pero que un director fundador que está pensionado esté ahí, es un activo valiosísimo y que fundamentalmente nos ayude a pensar, a dar consejos, o sea, tenerlo cerca. A mí me parece que eso es una práctica institucional que no tenemos en este país, pero sí lo tienen en otros países, digamos, que la experiencia se premia, ¿verdad? Y además es útil. Entonces, eso es una cosa. Segundo, que yo creo que una cosa que decía Miguel es absolutamente cierta. Creo que estamos y vamos hacia años todavía más complicados, ¿verdad? Creo que en la época del TLC nosotros aprendimos mucho de lo que es operar en condiciones de mucha polarización. Una cosa que sí quisiéramos que un ambiente que yo creo que va a ser difícil para los próximos años, el Estado de la Nación sea un lugar donde la gente se encuentre, ¿verdad? Se encuentre, no el único, pero que sea un sitio, no donde la gente pueda encontrar una barricada desde donde
disparar mejor al otro, sino tal vez de los sitios tranquilos para pensar sobre la situación actual y futura del país. Frente a esas cosas, digamos, este crecimiento, y me parece que el estado de la justicia sería tal vez el mejor ejemplo de pregunta, podría ser el único, igual que este tema de el único estudio que se hizo sobre la calidad de la democracia, podría ser que el Estado, pero el estado de la justicia en algún sentido, y estoy hablando del hijo que no ha nacido, Sí. por eso... Está casi listo. Sí, pero... No ha nacido. No ha habido alumbramiento, ya está gestado, Correcto. pero más bien un poco, si te tocan la puerta y te dicen queremos hacer el estado de la infraestructura, que podría ser un tema, inventé ese, pero cualquiera podría ser, diría que esto era lo que yo estaba pensando, qué dicha, qué... ¿Hasta dónde llega la multiplicación de los panes? Dos cosas. Primero, en el caso de la auditoría ciudadana no hicimos un segundo, pero incorporamos mucho de los que desarrollamos los indicadores y de los enfoques dentro del programa Estado de la Nación. O sea, como producto no siguió, aunque es probablemente el producto que internacionalmente en los círculos académicos ha tenido más fuerza, pero hay que decir que el legado de la auditoría se incorporó de pleno en el informe Estado de la Región y en el informe Estado de la Nación. Entonces, en el Estado de la Justicia va a ocurrir lo mismo. Digamos, puede ser o no, porque eso fue un convenio con la Corte Suprema, que haya un segundo, eso está por verse. Pero una cosa sí es cierta, lo que hemos aprendido de cómo hacer investigación en profundidad sobre el sistema judicial, eso lo incorporaremos en los informes Estados de la Nación que sigan y en el informe Estado de la Región. Eso es un tema de fertilización cruzada. Ahora, ¿hasta dónde llegar? Vea, con el marco de recursos, pero sobre todo con el equipo de trabajo y la conformación que tenemos, estamos más que servidos. Y aquí hay un tema de escalamiento. Y el escalamiento es algo de lo que no podremos hablar, pero siempre me dará mucho gusto y a los amigas y amigos más que ustedes nos vuelvan a acompañar, como los invitamos a ellas y a ellos para que la semana entrante en el mismo tiempo y circunstancia estén con nosotros. Seguiremos trabajando y quédense con Canal UCR.